Le damos la más cordial bienvenida a la embajadora Francisca Méndez, titular de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Suiza. Bienvenida, embajadora. Al embajador Carlos García de Alba, embajador de México en Italia. El embajador Juan Carlos Lara, presidente de la Comisión de Personal. Al cónsul Paloma Villaseñor, cónsul de México en El Río, Texas. La licenciada Ivy Stanford, directora general del Servicio Exterior y de Recursos Humanos. Al maestro Moisés Poblano, titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Al licenciado Carlos Canela, director general de Oficinas de Pasaportes. También presento con mucho gusto a la subsecretaria Marta Delgado Peralta, misma que le dejo el uso de la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una disculpa, el panel anterior estuve con mi jefe y me impidió estar en la moderación de mi propio panel con mis directores generales. Sin embargo, ellos eran realmente los importantes para el anterior y les agradezco a ellas y ellos la exposición de lo que a nivel de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales estamos haciendo. Aquí quisiera decirles que, bueno, el año pasado se tuvo la iniciativa de tener la inserción durante la reunión de embajadores y cónsules del tema de diversidad y lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores para la Inclusión. Y en este año lo que propusimos, junto con Moisés y yo, fue atender una iniciativa que embajadores y cónsules encabeza la embajadora Francisca Méndez, y tenemos un grupo de trabajo para la atención de las personas del servicio exterior que tienen hijos o familiares con discapacidades. Este panel lo titulamos Atención Integral a la Discapacidad desde la Cancillería. Tiene un especial significado para nosotras. Esta subsecretaría trabajamos los temas de discapacidad a nivel multilateral en los foros internacionales, y al igual que la política exterior feminista, también tenemos esta inquietud y este trabajo en poder pensar las formas, los métodos y el tratamiento de este tema a nivel interno. La estrategia de política exterior multilateral quiere avanzar también en la eliminación de la discriminación y hace partícipes a aquellas personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También queremos entender la situación particular que enfrentan las familias que tienen integrantes con alguna discapacidad. En este sentido, el tema que hoy nos convoca es la continuación de la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, específicamente para dar un seguimiento a esta iniciativa que fue pensada en favor de las familias con dependientes con discapacidad, no solo en el CEN, también en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en un futuro nuestra experiencia también puede servir a otras oficinas de la Administración Pública Federal. Esto, a lo que me refiero, es a una propuesta de modelo de gestión para las familias de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior Mexicano con dependientes con discapacidad. Como es de su conocimiento, nuestro país es uno de los países parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos, el sistema universal, el sistema interamericano, el sistema regional. Se han creado leyes, programas, mecanismos diversos e instituciones para el goce efectivo de los derechos humanos de todos y todas. Y también México se ha caracterizado por ser un promotor activo de iniciativas que en particular atiendan la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Dentro de la búsqueda de
bienestar y la plena inclusión, el desarrollo de esta población. En la subsecretaría hemos promovido acciones para garantizar que los derechos de estas personas en el ámbito de la salud, del trabajo, de la comunicación, de la educación, del bienestar, de la accesibilidad física, por mencionar algunos ámbitos, se impulse, y también que México pueda cumplir con sus compromisos internacionales en esta materia. Este espacio para nosotros es muy valioso, si queremos escuchar, continuar avanzando en esta política integral junto con la Unidad de Administración y Finanzas de la Cancillería. Quiero agradecer mucho a mis compañeros, mis compañeras de la Cancillería aquí presentes. Uno a uno les estaré reconociendo su labor. No hay nada que podamos hacer en este aspecto de manera unilateral, o sea, como embajadora o como cónsul o como tú, persona, padre de familia de algún hijo con discapacidad, o solo la administración, el servicio exterior, el área del pasaporte, de los consulados. Entonces hemos realmente formado un grupo de trabajo para entender esta situación dentro de la Cancillería, y la verdad es que pues ha costado un trabajo, pero lo hemos logrado. Quisiera abrir este espacio para comentar con nuestros ponentes los temas más importantes de la atención integral a la discapacidad desde la Cancillería, y quisiera pedirle, doctor Ballenas, aquí estás, no te veía, Cris. Quisiera pedirle que nos comente sobre los retos de ser parte, como México, como país, de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Muchas gracias, secretaria. ¿Me escuchan? Muchas gracias, subsecretaria. Un saludo a todas las colegas del panel. Decirles, México no solamente es parte de la convención, fue el creador y quien propuso la convención para los derechos de las personas con discapacidad hace ya 16 años. Y por ende fuimos los promotores y tenemos un compromiso moral para poderlo llevar a cabo, y junto con ello este año, bueno, el año pasado, de hecho ya 2022, nosotros sustentamos nuestro cuarto informe de esta convención en cuanto a cómo llevamos el cumplimiento. Cuando en 2003 México propone hacer esta convención, en su momento Rico Gallardo, si ustedes recuerdan, se crea la convención, y que queríamos que realmente los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo las personas con discapacidad, pudieran encontrar un entorno que favoreciera su desarrollo al reconocer sus derechos. Sobre todo quisiera destacar, y le agradezco a los embajadores que han traído a sus hijos el día de hoy para este panel, para recordarnos que las personas con discapacidad tienen cara, tienen rostro, que son personas. Y al mismo tiempo reconocer la tenacidad de este grupo de personas, embajadores, pero también personas de otros ramos, y de personas que no solamente pertenecen al servicio exterior mexicano, sino también colaboran en la Cancillería con las diferentes adscripciones, que enfrentan retos y han enfrentado retos para poder ofrecerles un mejor desarrollo a sus hijos y a sus familias. En ese sentido, hace unos años, y sobre todo que es un tema muy cercano también a la subsecretaria Delgado, y yo les pediría que después le pregunten a ella también, porque decidimos que este grupo informal que existía, y en la misma forma que nosotros hacemos con la política de derechos humanos, la política exterior feminista, que la política, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad, se podría implementar primeramente dentro de la Cancillería, y de aquí que haya nacido este grupo, que primero te pudiera, lo que ya han hecho muchas personas, allanar el camino a muchos otros que se enfrentan con estos retos. Y segundo, que pudiéramos crear una institucionalidad para dar respuesta a la atención a estas personas que enfrentan a su familia y a su entorno. Y de ahí agradecerles a las personas que están aquí, que hemos encontrado
un terreno fértil y favorable para poder desarrollar esto. Con el embajador Lara y su equipo no solamente hablamos de la política feminista de la fundación, sino también poder encontrar diferentes formas donde puede estar mejor adscrito una persona que su familia tiene una persona con discapacidad, porque se enfrentan a una cuestión de no solamente su entorno, los transportes, sino donde ofrecen también mejores lugares para el desarrollo, porque incluso en los lugares donde nosotros quisiéramos no sucede así, no es igual el que estés en tu país donde tienes todos tus retos y todas tus redes. Y por eso creamos este panel, y como parte de lo que nos decía el canciller, nuestra política y nuestra diplomacia humana, dentro de la diplomacia de inclusión, decidimos este año poder hablar de las personas con discapacidad, y pues agradecerle sobre todo a su secretaria que me permita ser parte de estos esfuerzos y poder dejar dentro de la Cancillería lo que nosotros también vamos a decir en otros foros de la misa. Muchísimas gracias, doctor. Fíjense, leo aquí que en México el 16% de nuestra población tiene alguna condición discapacitante. No es una minoría, es una cantidad de personas muy relevante, y creo que la sensibilización que tenemos que tener de este tema es pues una cosa importante. Quisiera ahora invitar a 3 representantes del CEN, de este grupo de trabajo que tenemos de atención para personas con discapacidad, a pues darnos unas palabras, unas ideas sobre qué es lo que estamos haciendo. Y para abrir estas participaciones me gustaría darle la palabra a la embajadora Francisca Méndez para que nos comparta por qué, cuándo, cómo iniciaron estos trabajos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, subsecretaria. Buenas tardes tengan todos ustedes, muy feliz año. Primero que nada, mi profundo agradecimiento, subsecretaria, para el canciller Marcelo Ebrard y para ti por apoyar esta iniciativa, por la apertura, por el liderazgo, por los apoyos y por lograr esta institucionalidad. Y mi agradecimiento también a todas las instancias de la Cancillería que forman parte ya de este equipo, que es muy sólido, desde luego al maestro Moisés Poblano, a la maestra Amira, al maestro Candelaria, a César Mondragón, que también nos ha estado ayudando mucho en el tema de los juicios de intervención. ¿Por qué surge este grupo? Bueno, primeramente es una necesidad primaria de las familias que tenemos un hijo con discapacidad, y también por un tema de coherencia interna, y lo que hemos defendido en los foros internacionales, como bien lo mencionó el doctor Baldinas. México impulsó notoriamente la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Con este espíritu de coherencia y de atender las propias necesidades de este grupo, varios colegas en el 2016 nos unimos, estuvimos preguntando entre nosotros y creamos este grupo, al cual yo también les agradezco muchísimo a los colegas, porque trabajan mucho, tienen muy buenas iniciativas, y es un grupo que a lo largo de estos años se ha ido consolidando. Con este mismo grupo se logró que la ley y el reglamento, las reformas que se llevaron a cabo en el 2018, se reformaran y se reconociera la figura del dependiente económico con discapacidad. De la ley se reformó el artículo 47 y 49 del reglamento, el 109, 120, 122 y 123. Y como pasa en estos casos, pues no nos podíamos detener ahí, y al inicio de esta administración encontramos esta magnífica oportunidad, bajo el liderazgo de su secretaria, de trabajar no solamente nosotros vis-a-vis la Cancillería, sino realmente conformar un equipo de trabajo. Y aquí, por ejemplo, el maestro doctor Baldinas hizo un trabajo muy fino, incluso de lápiz, de trabajo de equipo. Y llegamos a una metodología de trabajo subsecretaria, colegas, que contiene básicamente 5 puntos. El primer punto: la discapacidad no se tiene que ver con un fenómeno individual, sino con un fenómeno social, y las personas con discapacidad bajo un enfoque de sujetos de derechos humanos.
que obviamente requiere acciones institucionales para su promoción y su protección. El segundo elemento, es muy importante visibilizar que entre más adverso es el ambiente externo, la discapacidad aumenta. Entonces, cuando los apoyos son los correctos, cuando la institucionalidad se articula de una manera exitosa, créanme, las discapacidades intelectuales y físicas disminuyen. El tercer elemento, la necesidad de atender el tema de la discapacidad a través de una atención de 360 grados, donde se conforma una trilogía. Está la persona con discapacidad y las familias tenemos mucho estrés porque tenemos una persona con discapacidad y si no atendemos todo el tema familiar, muy difícilmente podremos favorecer el desarrollo de las personas con discapacidad a nuestro cargo. Y el tercer elemento es todo lo que tiene que ver con la sociedad, cómo los esfuerzos de la sociedad, desde la academia, la investigación, el poder legislativo, las instituciones se articulan para que el conocimiento y las experiencias puedan no se pierdan y se tenga un escenario articulado. Con esto, el grupo, ya con la ayuda del doctor Ballinas, generamos un documento de 20 acciones que se divide en acciones de carácter legislativo, reglamentario y gestión cotidiana, que bueno, el colega en la consulta normal destacar algunos elementos. Y el quinto elemento, es muy importante pensar en todos los retos del futuro. Como corolario y conclusiones quisiera transmitirles 3 mensajes. Es muy importante aceptar el tema de la discapacidad. Y la aceptación incluye muchísimas cosas, por ejemplo, hacer estadística, lo que decía el subsecretario. O sea, tenemos que identificar y para identificar hay que aceptar. El segundo punto es visibilizar. Tenemos que visibilizarnos, por eso la idea del embajador Carlos García de la me parece fantástica. O sea, están ahí y muchas familias lamentablemente sí esconden a sus hijos. Y el otro nivel es la acción, y es lo que estamos hablando de ese lado. El segundo mensaje, yo de verdad, subsecretaria, estoy muy orgullosa de este equipo de trabajo, de la profesionalidad que hemos logrado, porque no es Cancillería versus sus funcionarios, estamos haciendo un trabajo de equipo que favorece a los funcionarios, va a favorecer a la política exterior mexicana, va a favorecer a la institución. Y tercer elemento, todo esto puede ser un modelo también para la administración pública y un modelo también para otros países. Muchas gracias. Te agradezco mucho, ¿no? El esfuerzo también que tú has puesto para liderarlo y bueno, los resultados están a la vista. A continuación quisiera pedirte, querido embajador Carlos García de México en Italia, García de Alba, que nos comentes sobre los avances que tenemos en estos años en la atención enfocada a las personas con discapacidad en nuestra ciudad. Buenas tardes y con mucho gusto, subsecretaria. Y si lo quiero, lo debo decir, que en febrero próximo estaré cumpliendo 36 años de pertenecer al servicio exterior y llegó el día. Llegó el día de que se trate el tema en el gremio, entre los colegas, y eso es muy importante porque además se hace en plenaria, no por ahí en alguna sala apartada, sino en plenaria. Así es que mi reconocimiento mi profundo reconocimiento personal y familiar al canciller, subsecretaria, señor maestro Poblano, gracias a la directora del Servicio Exterior, al licenciado Candelaria, al presidente de la Comisión, a todos por igual, gracias por su sensibilidad y abrir este importante espacio. En mi caso específico, soy padre de un joven que además nos acompaña el día de hoy, Fernando, que tiene síndrome de Down,
con 32 años. El síndrome de Down es la discapacidad mental más común que existe y aún así poco conocida y muy estereotipada. Hasta la administración pasada, cada año había que presentar un certificado médico que dijese que Fernando seguía teniendo síndrome de Down. Ese era uno de los absurdos que vivíamos y que poco a poco, afortunadamente, han ido cambiando. Así que lo digo con gratitud y con reconocimiento. Hay obviamente logros, avances tangibles, pero hay que ser realistas. Hay más pendientes y retos por superar. Y esos son los dos últimos puntos, o los dos puntos en los que me quiero concentrar en el tiempo que tengo asignado. Cuanto más informada esté una sociedad, más tolerante e incluyente sea un grupo social o una institución, más manejable, más llevadera será la discapacidad de la persona. Así que por eso hace mucho sentido que este tema tenga visibilidad y se ventile. Vengo de una adscripción muy peculiar en este tema, Italia, y obviamente me he metido a profundizar en este tema desde allá. Italia fue pionero en legislar en esta materia. Desde 1978, un psiquiatra, Franco Basaglia, propuso un cuerpo legislativo completo de inclusión, de visibilidad de las personas con discapacidad física, mental o sensorial, y eso ha vuelto a la sociedad italiana una de las más incluyentes, tolerantes, avanzadas e integradoras en el ámbito laboral de estas personas. Así que creo que es también un referente importante que seguir cuando se ofrezca. Concretamente, subsecretaria, avances y retos, y aquí lo platicamos previamente con la embajadora Méndez. Además, si me permiten, le quiero dar un reconocimiento específico a la embajadora Méndez porque ella ha sido el alma y el músculo de este grupo. Así es que mi reconocimiento. Y también, desde luego, a Paloma y a todos los demás miembros de este grupo, que hasta donde entiendo somos 23. Pero ahí va el primer reto o avance. Tenemos que completar hasta donde se pueda el mapeo de personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, tanto en el CEN como en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto va más allá que el CEN. Y no está completo este mapa. Inclusive hay colegas que conocemos, colegas con algún tipo de discapacidad física, que no forman parte de este grupo. Yo creo que cuanto más seamos, más justicia hacemos y obviamente más posibilidad de avanzar tenemos. Segundo, creo que el problema empieza desde el inicio. La sensibilidad se hace al andar. Cuanto antes empecemos mejor. Así es que hay que poner una materia para los funcionarios, para los miembros del Servicio Exterior de nuevo ingreso, para que sea una asignatura de arranque en la carrera del Servicio Exterior. Y también un diplomado al que puedan acudir los que ya están en el servicio o personas que no pertenecen al servicio, pero que puedan aprender la especificidad, la conexión entre servicio exterior y algún tipo de discapacidad. Estas son propuestas para el Instituto Matías Romero y obviamente para la institución. Tercero, una batería de infogramas específicos sobre este tema tan complejo y donde hay poca información y sí muchos estereotipos. Entonces, creo que es fácil, es viable armar una buena batería de infogramas que nos van a permitir avanzar mucho en este tema. Cuarto, absolutamente coincidimos en que hay dos prioridades esenciales: avanzar en la materia de interdicción, de los juicios de interdicción para nuestros hijos, que créanmelo, los que hemos pasado por eso, es un
vía crucis absoluto, reconocer la incapacidad parcial o total de nuestros hijos y que se les reconozca en México, porque muchos lo hemos tenido que hacer en el extranjero y cuando regresamos acá nos damos cuenta que reconocerlo es dificilísimo y que a veces no queda otra opción más que empezar desde cero. Y lo mismo la asistencia médica, el seguro médico, donde yo creo que todos estaremos profundamente reconocidos, que se nos dieran facilidades para avanzar en los juicios de repetición y el seguro médico que tiene que ser adecuado a necesidades específicas. Tailor-made cases, perdón por el anglicismo. Creo también que podemos enviar a qué buenas prácticas. Yo cité de paso la experiencia italiana en el tema, en el frente legislativo, pero todos conocemos colegas de otros servicios con hijos que tienen discapacidades. Yo creo que podemos también enviar un nota circular preguntando a la red de embajadas y cónsules qué mejores prácticas tienen otros servicios exteriores de las que podamos aprender, porque además nosotros podemos también enseñar. Esto es de ida y de regreso, pero creo que es otra propuesta que podemos tomar en cuenta. Y por último, pues un centro de asistencia, de consejo, de asesoría técnica del que estamos tan necesitados. Me limitaría a esto, reitero mi gratitud. Buenas tardes. Muchas gracias, embajador. Para finalizar este bloque, quisiera dar la palabra a la cónsula Paloma Villaseñor de México en Texas, para que nos compartas, por favor, querida Paloma, sobre las áreas de oportunidad y retos para el futuro de este tema. Gracias, subsecretaria. Pues igualmente, en nombre de mis compañeros, agradezco la oportunidad de estar en este panel. También de haber elevado el tema de la discapacidad a un panel en la plenaria, es muy importante, y reconocer en la Cancillería los trabajos que ya se están haciendo en favor de quienes tenemos hijos con alguna discapacidad o con alguna condición aquí en la Cancillería o en nuestras adscripciones, en donde a lo mejor hay recursos para nuestros hijos, pero en muchas a lo mejor no hay recursos para ellos. Entonces, muchas gracias, subsecretaria, titulares de las áreas, muchísimas gracias, y obviamente al canciller. Hacer énfasis, subsecretaria, compañeros, de que se trata de la promoción de esfuerzos institucionales, de coordinación administrativa. En muchos de los casos no estamos hablando de más recursos, sino simplemente de esfuerzos de coordinación que no impactan en nuestro presupuesto. Por ejemplo, necesitaríamos la inscripción a nivel institucional de nuestros hijos, de nuestros dependientes económicos con alguna condición, con alguna discapacidad, en programas como el programa de pensión para el bienestar para personas con discapacidad, o por ejemplo para la regularización a partir de que tienen 18 años con el ISSSTE. ¿Qué es lo que nos pasa? Venimos en las vacaciones en la Ciudad de México, empezamos el trámite y nos tenemos que ir. Y luego regresamos y nos dicen es que esto nada más dura 3 meses y entonces ya te fuiste y entonces ya nos pudimos concluir el trámite. Así nos pasa con todos los trámites. Entonces, un esfuerzo institucional en donde podamos, de acuerdo al censo que tengamos de las personas con discapacidad, hacer esta inclusión me parece que sería para nosotros de gran ayuda. La expedición de pasaportes diplomáticos para los dependientes económicos mayores de 18 años con alguna discapacidad. La participación en eventos internacionales. Por ejemplo, se viene en el 2025 el pabellón sobre personas con discapacidad en la ciudad de Osaka. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que estar y presentar los avances, ver qué están haciendo en otros países y traer justamente las mejores prácticas. Ya se comentó aquí el importantísimo tema de los juicios de interdicción. Muchísimas gracias por el apoyo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la posibilidad en estos juicios de poder hacer las audiencias y revisiones médicas a distancia.
también sería muy importante, porque si no, pues es otro viaje para acá, traer a los hijos, las revisiones médicas. Hoy en día se pueden hacer las revisiones médicas de manera virtual. Y además de los cursos de capacitación que ya se comentó aquí también, me parece que habría que difundir de manera general un glosario de términos incluyente para no faltarles al respeto a las personas que tienen alguna discapacidad o alguna condición. Muchísimas gracias aquí al maestro Anday, al maestro Celorio y al doctor Gallinas por todo el esfuerzo que están haciendo y por mucho estoy segura que van a poder hacer. Con la DGCER, hay mucho que hacer en la DGCER. Me parece que hay que circular un cuestionario en las representaciones sobre los recursos existentes en ellas, en esos lugares, en esos países, para nuestras personas con discapacidad o con alguna condición. Necesitaríamos saber en cada una de las representaciones cuáles son esas escuelas, cuáles son esos especialistas, cuáles son esos terapeutas, profesionales de educación especial, psicólogos, psiquiatras, instituciones, asociaciones, para poder atender a nuestros chicos. No nada más ahorita nosotros estamos en X adscripción, sino para la siguiente dotación, para que los compañeros que tienen algún hijo con alguna discapacidad, bueno, pues sepan de antemano si en esa adscripción existen recursos para ellos o hay la posibilidad de colocarlos en alguna donde sí los tengan. Esta me parece que sería un gran avance. Igualmente la DGCER con nuestro servicio médico, si pudiéramos tener un psicólogo que pudiera fungir como enlace con los funcionarios y las diversas instituciones e instancias, justamente para lo que yo decía. En ocasiones necesitamos algún apoyo, un certificado para que puedan ingresar a alguna escuela, y bueno, pues de uno por uno se vuelve muy complicado. Es mejor si tuviéramos un apoyo para atender a todos los funcionarios que tenemos a este tipo de personas con nosotros, y sobre todo sería muy padre si se pudieran promover capacitaciones virtuales con especialistas. Yo lo puedo hacer a lo mejor en la inscripción, pero sí, lo puedo hacer de manera virtual y convocar, y que todo el mundo, ahora sí que del mundo, pueda participar y capacitarse con estos especialistas. Me parece que es un trabajo que pudiera hacer esta persona designada preferentemente de una carrera como psicología. Y otra idea es que las actividades culturales las desarrollamos con mucho entusiasmo en el mundo. Me parece que algunas de estas agendas culturales pudieran enriquecerse si introducimos la cultura de la discapacidad. Es decir, desde exhibir las obras que hacen las personas con alguna condición hasta la conmemoración, pues, de los días que la ONU ha marcado para conmemorar las diferentes discapacidades y condiciones. Si de los 20, por ejemplo, vemos que en mi caso tenemos comprometido en el tema cultural, realizamos 2, 3, 4 con personas con discapacidad, me parece que habremos de estar contribuyendo a la difusión de esta cultura de la discapacidad. Yo creo que hay muchas ideas más, pero bueno, estoy ciñéndome al tiempo que me dieron. Simplemente agradecer nuevamente, subsecretaria, el hecho de que haya voluntad en la Secretaría para apoyar este tema de la discapacidad, y no nada más a los representantes que estamos en el extranjero, sino también a las personas de la Cancillería. Muchísimas gracias, subsecretaria. Tenemos estos 3 ejemplos. Quisiera decirles que cuando estuve trabajando con Francisca allá en los Emiratos Árabes, aprendí que en ese país a las personas con discapacidad les dicen personas con determinación, no les dicen personas con discapacidad. Y yo quisiera extender eso también a sus familias, los que tenemos familias, hijos con personas que tienen alguna discapacidad o condición. También somos personas con mucha determinación y necesitamos la empatía de los demás. Necesitamos primeramente la unión. Un poco yo creo que ha sido este aporte de este grupo, ha sido el poder compartir tu propio problema con quienes lo tienen, unirnos en esta mística. Y ahora también, o sea, yo volteo a ver aquí a nuestro auditorio hoy, hay personas, muchas que tenemos
nuestros hijos con alguna discapacidad, pero otras que no y de los cuales necesitamos su empatía, su ayuda, y ustedes que son una comunidad como Servicio Exterior, pues que tienen largo aliento para estar juntos en su trayectoria, se van a acompañar en su vida por décadas. Creo que es también un buen espacio hoy, ahorita, para hacer ese llamamiento a la consideración, empatía, apoyo que necesita una familia que tiene un miembro y que sale al exterior con dificultades todavía adicionales. Muchas gracias a los tres. Y ahora sigo con una ronda de las autoridades que tienen el poder de cambiar las cosas aquí. Y quisiera cederle la palabra primeramente a la maestra Stafford, directora general del Servicio Exterior Mexicano, para que nos diga un poco las acciones de seguimiento que ha impulsado la DGCEP en apoyo a la atención integral de este grupo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de acompañar. Hoy la realidad social de las personas con diversidad funcional se configura de modo muy distinto bajo la conciencia de que las sociedades estamos buscando avanzar y generar nuevos modelos sociales que miren a la discapacidad desde una perspectiva crítica y con pretensiones emancipadas, igualitarias, realistas y basadas con el respeto a los derechos humanos. En el espacio social debe cambiar para que las percepciones se transformen y únicamente cambia con hechos que construyen nuevos paradigmas civilizatorios más justos y éticos. Es por ello que tengo la satisfacción y el compromiso de presentar los esfuerzos internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención integral de las personas con diversidad funcional, porque como lo ha reiterado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la mejor política exterior es la que comienza en el interior y es necesario transformar de raíz lo que nunca debió ser así. El cambio está ahí, en nuestra ley del Servicio Exterior Mexicano, que señala a lo largo de los artículos de los derechos y prestaciones, señala a su vez el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. Para atender de manera equitativa e igualitaria a las personas funcionarias de esta institución con alguna discapacidad, con sus familias y a las que cuidan de alguna persona con diversidad funcional, porque es responsabilidad del Estado garantizar acciones compensatorias que propicien las condiciones adecuadas para su atención y desarrollo integral. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita en el año 2008, ha identificado los derechos y principios fundamentales específicos a los que son sujetas las personas con diversidad funcional, y de sus artículos surgen los siguientes ejes de compromiso: adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias, tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la garantía y promoción de los derechos humanos de este sector de población, generar todas las medidas pertinentes para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, construir un entorno social y físico adecuado para reducir las brechas de desigualdad. Es por ello que la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha propuesto tener las siguientes acciones de trabajo: realizar una campaña informativa y una circular normativa dirigida a todas las personas que integran la Secretaría y el Servicio Exterior Mexicano para informar la regulación vigente en cuanto a los derechos y prestaciones de las personas con discapacidad y sus familias que actualmente están vigentes en el ordenamiento jurídico que rige nuestra institución. Detectar y erradicar las desigualdades sistemáticas aunadas a la condición de diversidad funcional
generan una doble discriminación en razón del sexo, el género, la etnia y la condición económica. Continuar con los esfuerzos permanentes de habilitar y construir espacios físicos respetuosos y viables para las personas con diversidad funcional. Somos personas convencidas de que cambiar nuestras percepciones es el primer principio para erradicar las desigualdades, y es por eso que el área política de igualdad de género en este año tiene programada la difusión de materiales de diferentes formatos, con un lenguaje incluyente y accesible sobre los temas de diversidad funcional y de discapacidad desde una perspectiva de interseccionalidad y derechos humanos, con el objetivo de generar una campaña permanente que incluya generar un proceso formativo y educativo, convocar a un grupo intersecretarial a fin de crear sinergias para el intercambio de conocimiento, experiencias y mejores prácticas de gestión en el manejo de los apoyos a las personas que trabajan en la institución con alguna discapacidad y o que tienen hijas e hijos en esta condición. Fomentar las estrategias eficientes para la difusión de la obra de artistas con discapacidades dentro de las agendas culturales de la representación. Garantizar que todos los procesos de trabajo administrativos y laborales tengan un enfoque incluyente y respetuoso de las personas diversas funcionales. Gracias a todos por su atención. Gracias, señora. Quiero ceder la palabra a nuestro director de pasaportes, querido Carlos Candelaria. Me gustaría una reflexión de tu parte. Gracias, señora subsecretaria. Permiso, jefe de PAF. Bien, pues con mucho entusiasmo, mucha alegría. Me complace comentarles parte de lo que indicó nuestra ministra Paloma, de lo que se requiere cambiar. Hoy lo podemos hacer, podemos decir que estamos cambiando ya los lineamientos de pasaportes para el servicio exterior en este país. Gracias a la discusión de nuestro Consejo Nacional Local, que nos indicó desde un principio: modifiquen y apoyemos este contexto. Voy a hacer una pequeña anécdota con el embajador García de Alba. Hace 4 años y medio tengo el gusto, el honor de conocer al embajador. En ese momento estaba en Los Ángeles y platicando con él, me dice: tengo que hacer el trámite de FER, pero pues esto es continuo y otra vez el papeleo y comprobar, etcétera, etcétera. Ojalá en un momento se pueda cambiar. Ojalá podamos más adelante platicar y resolver. Embajador, lo estamos logrando, estamos cambiando aquella práctica que tuvimos, y gracias a todas esas recomendaciones y al comité técnico que no ha dejado de trabajar en conjunto con el área de recursos humanos, con el área de la distribución de pasaportes, con el área de jurídico y con las funciones de Liceo Moisés. Bueno, pues hoy, gracias a la embajadora Francisca, la embajadora Zaragoza, que nos va a acompañar, el embajador García de Alba, hoy tenemos estas reformas en el reglamento. Y quiero decirles algo muy importante entre las justificaciones. ¿Cómo queda? Que en estricta sujeción de los derechos humanos, a efecto de brindar un servicio público incluyente y en condiciones de igualdad, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estimado pertinente adicionar disposiciones administrativas para la emisión de pasaportes diplomáticos para personas menores y mayores de edad que tienen alguna discapacidad permanente
e irreversible de los hijos e hijas de los miembros del Servicio Exterior mexicano, quienes por dicha circunstancia son a su vez dependientes económicos de estos últimos, a fin de establecer directrices en beneficio de este sector de la población del Servicio Exterior. Y bueno, en este sentido quiero comentarles que en el párrafo séptimo estamos ya cambiando, adicionando documentos. Esta vez adicionamos documentos para mí en cuestiones de las identificaciones de los menores de edad. Ya no se tendrán que trasladar de donde estén para poder tener algún documento que justifique la discapacidad. Ya no, nunca más se podrá. Desde donde estén, con el servicio médico de donde estén, con eso es más que suficiente para nosotros comprobar. Y listo. Estamos con esto eliminando ese trámite que se tenía que hacer. Además, para los compañeros que tienen a dos menores, aproximadamente son 23 compañeros hasta ahora. Para más de 25 años, ya también lo cambiamos. Para más de 25 años, permanente, ya no tendrán que hacer nuevamente toda esa traumatología que se hace. Hoy en día queda tal cual y lo estamos ya modificando para el servicio exterior. Muchas gracias. Y esto entra en vigor aproximadamente finales de enero, principios de febrero ya se estará publicando en el diario oficial. Gracias. Muchas gracias. Una de las cosas que más nos insistieron los embajadores y cónsules y todos los miembros del servicio, y bueno, vamos avanzando, no en la velocidad a veces que quisiéramos, pero vamos avanzando. Estimado embajador Lara, me gustaría mucho tu perspectiva en la comisión de personal. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, subsecretaria, compañeras, compañeros. La verdad es que uno nunca sabe lo que va a decir hasta que habla. Cuando llega un panel como este, escuchar los testimonios de ustedes transforma. Entonces a mí me parece que lo principal, desde la perspectiva de la Comisión de Personal, es que tenemos un llamado a convertirnos en agentes de inclusión, un llamado a convertirnos en agentes de visibilidad, como se ha dicho aquí, de tolerancia, de tomar conciencia, de expandirla a diario, y la Comisión de Personal es un espacio desde donde eso se puede hacer de manera constante, a ser proactivos, a ser imaginativos, a integrar esta perspectiva en nuestro quehacer cotidiano, en todas las acciones, en todas nuestras tareas, todo el tiempo. Y un poco también pensado en lo que decía el canciller en la mañana respecto de la suma de talentos que veo reflejados en sus rostros en este espacio y en lo que se ha dicho aquí. Si todos somos agentes de inclusión en este cambio, podemos avanzar mucho más rápido de lo que lo hemos hecho en los últimos años. Esa sería mi primera reflexión. La segunda tiene que ver con qué hacemos en la Comisión de Personal y con los logros que se pueden dar construyendo sobre lo que se ha avanzado en el pasado. Nuestras tareas constantes en la subcomisión de rotación, de evaluación, de ingreso, integrarán cada vez más y más esa perspectiva y tomaremos nota y ampliaremos muchos de los instrumentos que constantemente nos sirven para el tema de determinación de inscripciones, ayudas técnicas a los procesos de ingreso y ascenso. Y cerraría con una última reflexión que tiene que ver con el marco legal, con los avances que hemos hecho. Tenemos un mandato legal, todas y todos como funcionarios públicos, para avanzar esta agenda. Yo los invitaría a que trascendiéramos ese mandato legal, a que integremos a nuestra acción cotidiana los valores de empatía y solidaridad que se han dicho aquí, y que sigamos construyendo esta familia de servicio exterior de la que todos somos parte. Muchas gracias. La tiene nuestro TUAF, Moisés Poblano, no sin antes decirte que estoy muy agradecida porque has tomado esto pues también como una causa tuya y estamos contentos trabajando
con todas tus áreas, con todo tu equipo. Moisés, de verdad, muchísimas gracias. Pues muy agradecido con la subsecretaria Marta, con su equipo, con la embajadora Francisca, con Carlos, porque nos invitaron a participar como un grupo que no nos reclamaba, era un grupo que nos invitaba a participar para que pudiéramos sacar lo que pertenece a la casa, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tengo el honor de haber llegado a la DGCER 3 años, y ahí me tocó trabajar con Carlos Alberto, el hijo del embajador Piña, un muchacho muy eficiente, muy trabajador, muy responsable. Después, en mi visita oficial a la embajada a Imamex Italia, tuve el honor saxo de conocer a Fernando, el hijo de Carlos, y allá pudimos platicar muy bien, y ahí me platicó de las canciones de los Beatles que no le gustan, y las que sí le gustan, ¿no? Me regaló 2 pinturas que son, y que las tengo entrañablemente en mi oficina y enmarcadas en mi casa, en su casa. Eso nos permite darle una idea de lo que esta es la primera secretaría en donde se está dando este tipo de innovación. Es una innovación administrativa, el hecho de que seamos tan conscientes, tan solidarios y tan empáticos con nuestros colegas que tienen alguna situación de este tipo, porque, como lo dicen, tienen que ser personas con determinación. En DGCER en su momento trabajamos junto con el embajador Enrique Rojo, que está por allá de aquel lado. Ahora nos toca trabajar con Juan Carlos Lara, y pues vimos que había algunas adscripciones en donde era muy complicado para colegas de ustedes pues llegar a incluirse a una sociedad tan distinta como nosotros, con alguien con determinación. Entonces, hemos tratado de modificar desde la parte normativa. Felicito a Carlos y al equipo de delegaciones, a Mari Carmen, a Dolores, que también anda por ahí, a Mirna, porque ha sido gracias a ustedes que por lo menos en la parte normativa de los pasaportes que eran tan inconsciente, como ustedes lo saben. Una vez me hecho una plática de 1 hora entre Francisca y yo hasta... entonces fue algo que nos abrió los ojos y que no entendíamos por qué era de esa forma, ¿no? Pero simplemente valió el sentarnos como áreas administrativas para llegar a un acuerdo y decir: no es necesario, podemos evitar este trato y este trámite tan engorroso para nuestros colegas, hagamos. Y así como ese, hemos ido abriendo otros caminos. El seguro médico, como lo saben, tan cuestionado, pero que al mismo tiempo pues hemos recibido menos quejas. Creo que vamos evolucionando, pero todavía nos falta mucho en el camino administrativo. Sin embargo, este trabajo en conjunto con el grupo que representa la subsecretaria Delgado y la embajadora Francisca, pues creo que ha sido muy fructífero. Pareciera que con solo 2 reuniones, creo que tuvimos el año pasado, virtuales, más las que tuvimos en la red, pues sí pudimos avanzar. La verdad es que ha sido a mí me enorgullece, porque vamos a dejar un buen legado aquí en Relaciones Exteriores, que ojalá pueda reproducirse después a las demás dependencias. Platicaba con la subsecretaria Delgado y le decía que este año tenemos la encomienda del señor canciller de que en las oficinas de pasaportes y en las oficinas consulares, que muchos de ustedes son los titulares, tengamos ya lenguaje de señas, lenguaje inclusivo, que vamos a ir incorporando, y que ojalá antes de que terminemos el año podamos estrenarlo en todas las oficinas. Como saben, tenemos aquí en la Cancillería tenemos una persona invidente que trabaja con nosotros aquí en la DGCER, que sin embargo no tiene unidad de género y que sin embargo da un gran desempeño, siempre está con nosotros y nos ha abierto el camino para saber cómo acoplarnos a su estilo de vida, cómo hacer para que puedan tener siempre ubicados los elevadores, a que Protección Civil los tenga considerados y ubicados en sus pisos. Vamos, nos da un modo muy productivo de ver el día a día en la Cancillería. También tenemos otras personas de pequeña estatura. Somos incluyentes cumpliendo con esa instrucción del señor canciller, y esperemos que ahora son primero los colegas, después puedan ser
pues todas las personas a las que se les beneficia con nuestros servicios, que al final del día es la cara que da la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy agradecido con este espacio que me da la subsecretaria, y también pues no dejar de reconocer el trabajo del equipo de la Unidad de Administración y Finanzas, de Carlos Candelaria, de la licenciada Amiel Stanford, de Flor Ramírez en la Unidad de Género y de Inclusión, y informarles que pues la licenciada Stanford ha informado al señor canciller que hemos vuelto a lograr la certificación en la norma 25, inclusive habla de inclusión dentro de nuestras oficinas, que fue un gran reto y lo pudimos lograr en los últimos días del año 2022. Entonces pues tenemos para presumir esta certificación en la norma 25. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos a esta red y pasen un muy feliz año también. Voy a cargarme porque Max Reyes me está echando ojos dice que no, que me tarde más. No, por cierto, Max, ya acabamos, Max. Ya nada más quiero agradecerle a Marcelo Ebrard, el canciller, que nos apoya y nos da siempre su impulso para poder iniciar cosas distintas, diferentes, solidarizarnos. Y no quiero terminar este panel sin pedirles a todas y todos los que no tienen nada que ver con este tema que se involucren. Nuestros familiares necesitan su comprensión, necesitan apoyo, pero también necesitan amigos, necesitan socializar, necesitan conocerse entre sí. Entonces, bueno, sea esta una ocasión buena para expresarles que somos una comunidad y que estamos trabajando, y que cualquiera que en la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga necesidad de nosotros, este grupo lo tengo con muchísimo entusiasmo, dedico tiempo, me gusta mucho las reuniones que tenemos, y vamos a terminar este año consolidando esta nueva cara, ¿no?, de la Secretaría, que es de inclusión, de comprensión y de unas reglas también que son justas, que son apropiadas para las familias y para las personas del CEN que tienen estos desafíos. Con esa determinación terminamos también este panel. Muchas gracias. Damas y caballeros, les agradecemos su amable apoyo para permanecer en sus lugares.